Listo, muy bien. Pues bienvenidos a este webinar de El poder de la ingeniería química en los reactores nucleares. Me presento, soy la doctora Isidra Rangel Heredia. Pues soy doctora en química de materiales y también practico la docencia acá en el Instituto de Interline. Y pues en esta cátedra básicamente vamos a cubrir algunos datos importantes y relevantes acerca de la importancia del papel del ingeniero químico dentro de un área tan importante como lo es la energía nuclear, que pues hoy en día yo creo es de las áreas un poquito menos demandadas. Y bueno, eso también engloba que se ha tratado de buscar alternativas de energías más limpias. Sin embargo, pues existe como ¿cómo se puede decir? Inmensa demanda por los combustibles fósiles, tales como el petróleo, ¿sí? Como los aceites, como el crudo. Y bueno, dentro de ello vamos a comenzar esta parte o esta introducción de cómo hoy en día podemos tener a la mano distintos tipos de materiales, ¿sí? Como lo pueden ser los cosméticos, como lo pueden ser los detergentes, como lo puede ser pues todo tipo de producto farmacéutico e incluso la tecnología más avanzada al alcance de nuestras manos, ¿cierto? Y bueno, también el uso de distintos tipos de energía para cubrir lo que son las necesidades del ser humano. Y pues por más que podamos decir que tengamos un poquito difícil la vida, yo creo que cualquiera de nosotros puede tener a la mano un celular, aunque sea del modelo más austero, ¿sí? Entonces, todo esto hoy en día ha sido posible gracias a ciertos procesos industriales, procesos químicos, en el que se ha aportado el papel pues más importante dentro de lo que hoy ha sido el uso de la transformación de la materia, ¿sí? La manipulación de la materia para poder lograr pues estas hazañas, ¿no? Materiales que en su vida el hombre creyó que podía realizar, ¿sí? Hoy en día se están utilizando, se están transformando constantemente y los estamos consumiendo todos nosotros, ¿sí? Entonces, básicamente la industria que se ocupa de transformar químicamente materias primas o productos iniciales, que pueden ser frecuentemente de origen natural o de origen sintético, es lo que hoy llamamos la industria química, ¿sí? Y bueno, hoy en día también sabemos de la existencia de procesos relacionados con lo que hoy se conoce como industria química, desde lo que es el uso del fuego, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hace más de 1.000 millones de años pudimos establecer lo que era eh, la formación del universo a partir de un estallido y después, miles de años después, a raíz también de un estallido, la formación del fuego ha dado lugar constantemente a avances tecnológicos o avances que han podido satisfacer esas necesidades que hoy en día sí podemos cubrir. Por ejemplo, en el caso de el descubrimiento del fuego, entre otras cosas, poder cocinar alimentos, también asimismo la cocción de la cerámica, la obtención del vidrio, la preparación de pigmentos, en fin, una cantidad infinita de materiales que hoy podemos utilizar, ¿sí? Entonces, esto con el pasar del tiempo se ha ido reformulando a raíz de muchos otros descubrimientos, ¿sí? Ahora, primero tenemos que también comenzar como base entendiendo cuál es la función del ingeniero químico, no solamente pues en una rama en particular, ¿sí? Porque más adelante también vamos a ver cuáles son las principales ramas que podemos trabajar. La función en general del ingeniero químico combina como disciplina la química con procesos industriales, ¿sí? Entonces va a desempeñar un papel central en cada etapa del ciclo de la vida de cualquier tipo de formación de materiales, ¿sí? Porque en sí, si podemos juntar las dos definiciones, la química, que es la manipulación de la materia, ¿sí? Y la ingeniería como tal,
que básicamente proviene de esa constante transformación o del ingenio para crear cosas, para satisfacer esas necesidades que hasta hoy en día lo hemos hecho. Entonces, podemos combinar estas dos y crear una infinita gama de posibilidades. Aparte que el ingeniero químico también tiene una amplísima gama de campo abierto y apertura para poder trabajar en las distintas áreas que él quisiera, ¿sí? Porque, por ejemplo, muchos de mis estudiantes cuando entran a la universidad, lo primero que me preguntan, no sé si es como por si tienen dudas con respecto a la carrera que están estudiando, es cuál es la diferencia entre la química en general y la ingeniería química, ¿sí? La química, nosotros ya sabemos que es la manipulación o la transformación de la materia, ¿sí? El estudio del comportamiento, de las propiedades de la materia, ¿sí? Esto nos va a quedar como en algo más molecular, ¿sí? Nos va a quedar a nivel, ¿cómo lo puedo decir? Laboratorio, ¿ok? Investigación. Mientras que el ingeniero químico es tan amplio esto que también puede, el campo, que también puede abordar los temas tanto de laboratorio como a nivel industrial, ¿sí? Puedes trabajar desde investigación, ¿sí? Desde eficiencia, innovación, seguridad, generación de energía, ¿sí? Y al final puedes ya sea especializarte en uno de esos campos o de manera global trabajar en los procesos industriales que estos conllevan, ¿sí? Ahora bien, disculpen mi ronquera, trabajando con las distintas ramas de la ingeniería química, existen diversas, no acabaríamos el día de hoy para tratar de explicarles cada una de ellas. Voy a nombrarles algunas. Tenemos la bioquímica, la química orgánica, la química nuclear, la química inorgánica, la química física, la petroquímica, la química medioambiental, la nanoquímica, la química de materiales, la química cuántica, ¿sí? La plática que les voy a dar el día de hoy, o en la plática que vamos a estar hablando el día de hoy, me voy a centrar en el área de la química nuclear, ¿sí? Porque como comentaba al principio, podemos decir, es una de las áreas menos demandadas y de hecho mayormente satanizadas en cuanto al espectro de la ingeniería química, debido a pues, los mitos, las historias que se han contado como en la cultura popular. Uno de ellos es el caso de la historia de la central de Chernobyl, ¿cierto? Entonces, voy a tratar dentro de esta plática también de desmitificar un poco acerca de lo que conlleva el trabajar en una central nuclear y cómo la preparación del ingeniero químico te redirecciona hacia esa área. Y la verdad es que te llena de conocimiento. Para poder trabajar en este tipo de áreas, necesitas dominar una cantidad de conocimiento, necesitas tener una suprema eh, y vasta disciplina para poder lograr llegar hasta ese punto de conocimiento para poder dominar el control de este tipo de reactores, ¿sí? Y bueno, primero podemos empezar platicándoles un poquito acerca de cómo funciona una central nuclear de manera general, ¿sí? Primero debemos entender que en una central nuclear hay tres, pues, principales zonas, podemos llamarle como las principales zonas de la central nuclear, ¿sí? La primera es el reactor, ¿sí? Que en el reactor está básicamente lo que es la torre de confinamiento, ¿sí? La torre de confinamiento sirve para que nada de la reacción que se esté generando ahí pueda salirse de ahí, ¿sí? Entonces, en esta primera zona es donde se genera la reacción de fisión.
ahorita también vamos a hablar un poco acerca de la reacción de fisión. Entonces, ¿qué es lo que se está generando aquí? Una reacción de fisión donde los neutrones empiezan a chocar unos con otros, ¿sí? Empieza a generarse la reacción de fisión y al mismo tiempo empieza a generar lo que es el vapor de agua, ¿sí? Regularmente, cuando hablamos de radioactividad, la gente tiende, como dije al principio, a satanizarlo, porque realmente las centrales nucleares son las más cuidadas y más limpias en cuanto a radiación, ¿sí? El océano, por ejemplo, es de los lugares más radiactivos en el planeta, ¿sí? Incluso se dice que nosotros mismos somos en cierto modo radioactivos, cada uno es más o menos radioactivo, ¿sí? ¿Por qué sucede esto o a qué lo podemos atribuir? Porque generalmente todos somos energía. La ley de la conservación de la energía, como principio, nos dice que no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces todos somos energía. Y la energía también proviene, ¿sí?, un poquito de la radioactividad que les comento, ¿ok? Claro que evidentemente una reacción de fisión para producir esta cantidad de radioactividad es distinto, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos un reactor que está provocando una reacción de fisión y que esta reacción de fisión se va a generar dentro también de un agua pesada. Entonces, este reactor va a tener varillas de uranio, ¿sí? Comúnmente el uranio, que es el material, el elemento que se utiliza para este tipo de reactores, es el uranio 238. El uranio 238 es de los elementos, o bueno, es más bien el elemento que contiene, o podríamos decir que tiene un porcentaje del 99,5% de abundancia en la Tierra, ¿sí? O sea, es demasiado la cantidad de uranio 238 que hay. ¿Por qué me decimos uranio 238? Porque es un tipo de isótopo que genera calor cuando choca un neutrón con otro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Chocan, generan calor, y como se hace dentro de un sistema con agua pesada, entonces lo que ocurre es que empieza a salir vapor de la cantidad de calor que está provocando, ¿sí? Claro que también hay un material que ralentiza el que no se produzca tanto calor, ¿sí? Ningún material, ninguna reacción química produce tanto vapor o tanto calor como lo haría la fisión, ¿sí? Entonces, en algún punto, cuando ocurre esto, también tenemos, como les digo, elementos que llegan a ralentizar la reacción, que es para que se detenga un poco el calor. Y de hecho, también por eso en este tipo de reactores hay grafito, ¿sí? Por si llega a incrementar muchísimo la temperatura y la presión, la función del mismo es que se detenga la reacción, ¿ok? Entonces, ese es como el primer bloque, como les decía, es la torre, el reactor, que está cubierto totalmente por paredes de hormigón y acero, ¿sí? También en lo que llamamos el edificio de contención, ¿sí? Y bueno, aquí es donde se encuentra el núcleo del reactor y el combustible, ¿sí? Que también es como en forma de uranio. Ahora, el vapor lo que pasa es que pasa por una tubería que llega hasta la sala de turbinas, ¿sí? Eso es como el segundo bloque. Entonces pasa por la zona de turbinas y empieza a generar energía mecánica para mover las turbinas, ¿sí? Posterior a eso, en el momento que está moviendo las turbinas, pasa hacia un generador que a su vez genera energía eléctrica, ¿ok? Y bueno, ya como último paso, esta misma cantidad de vapor que estaba pasando para poder generar toda esta energía eléctrica, que es pues el propósito, ¿sí?, de todo este trabajo, es pasar por la famosa torre de refrigeración, que es el último paso, ¿sí?, que es nuevamente empezar el ciclo, pasa por la torre de refrigeración y enfría, ¿sí?, nuevamente el agua, ¿ok? Y nuevamente empieza a regresar para poder otra vez a trabajar en el reactor, ¿ok? Y bueno, aquí podemos ver también que es una sala de control, que es la sala de control donde básicamente se opera el funcionamiento de todas estas salas. Ahora,
Por si llegaron a tener la duda, como me había comentado la licenciada, de esta historia tan popular de lo que sucedió en el reactor de Chernobyl, una, evidentemente fue un descuido, ¿sí? Un descuido humano. Dos, en ese momento, lo que era la torre del reactor no contaba con el edificio de contención, ¿sí? Entonces, hablar de que un reactor no tiene edificio de contención es como decir que nosotros vayamos manejando con el puro volante y el asientito atrás, ¿sí? O sea, no es posible. Evidentemente nos estamos exponiendo a un accidente, ¿ok? Entonces, básicamente, lo que sucede aquí es que una, como dije, fue un descuido humano. Las personas que trabajaron en ese momento eran, pues, ignorantes en el tema de cómo se trabajaba con el reactor. Y dos, y no menos importante, evidentemente, el gobierno soviético en ese momento, pues, no estaba subsidiando correctamente, pues, lo que era la planta. Y tampoco, pues, no es correcto decir que al final llegar y al otro día, ¿sabes qué? Ya quiero energía eléctrica para mañana. O sea, eso no se puede, ¿no? Entonces, básicamente, el funcionamiento de una central nuclear es muy cuidado, es muy limpio, y por eso es que la energía que sale de ahí es muy limpia. De hecho, se llega a decir que el consumo de un plátano es más radioactivo que lo que sería vivir un año al lado de una central nuclear. ¿Por qué? Porque es muy limpio el cuidado que se le da a este tipo de centrales, ¿sí? De hecho, lo que es dentro de la reacción de fisión, que es lo que les voy a explicar ahorita, cómo se da la reacción de fisión y de fusión nuclear, ¿sí? Lo que es la reacción de fisión es la reacción de división, o más bien, les voy a explicar cómo estuvo. Más o menos como en 1930, que fue cuando se dio lugar a las invenciones o a los descubrimientos de la mecánica cuántica en conjunto con lo que era la teoría de la relatividad de Einstein. En ese momento, los científicos estaban cada tantos meses tratando de invencionar, tratando de descubrir nuevas cosas, no se quedaban atrás, ¿sí? Porque evidentemente nadie quería quedarse como abajo de Einstein, cosa que sí quedó pues en el papel, digámoslo así, en ese momento. Entonces, por ahí de 1933 más o menos, se dieron cuenta que cuando enviaban o lanzaban un neutrón de un átomo hacia otro átomo o el neutrón de otro átomo, al dispararse, podían visualizar que se fisuraba, que se dividía ese neutrón y que podían tener dos del mismo elemento, ¿sí? O sea, era una división que generaba más y más y más neutrones. Chocaba uno con uno y recibía dos. Chocaban dos con otros dos y eran cuatro. Dos con dos más y eran ocho. Y con dos más, 16. ¿Sí? ¿Se me estoy dando Eso a se entender? llamaría fisión nuclear, ¿cierto? Es fisión nuclear. Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese caso? Evidentemente incrementa la energía. Claro que esto no se puede dar en cualquier elemento, o sea, evidentemente si yo hago esto con el sodio, por ejemplo, pues va a dar una reacción ahí X, ¿no? Pero si yo hago esto con el uranio, lo que creaba era una energía calorífica inmensa, ¿sí? Por eso es que cuando, de hecho no sé si lo vieron a lo mejor en la película de Oppenheimer, que alguno de ustedes la vio ya, cuando él descubre que en otro lado se hizo esta parte de, o sea, descubrió que, valga la redundancia, que se podían dividir estos neutrones y podían generar más y más y más del mismo elemento, matemáticamente asoció que esto no se podía. Sin embargo, cuando se descubre que esto es posible, pues básicamente es cuando dice, entonces sí se puede generar una bomba atómica que básicamente es el incremento de calor, ¿sí? Que evidentemente en ese momento fue muy controlado por medio de cálculos en una cierta zona en base a la fisión, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron?
trataron de buscar alternativas. De hecho, por eso también se trabajó con uranio y plutonio, que también vale la pena aclarar que el plutonio es un derivado del uranio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que intentaron hacer? Pues básicamente en la reacción de fisión, y por eso es que en un contenedor trataron de, no sé, al paso de los días decir, llevamos 55%, llevamos 70%, llevamos 80%. Y la estimación de los cálculos era que si al 95% se tenía completa la reacción, podría provocar el estallido de lo que en ese momento fue la bomba nuclear, ¿sí? Entonces, en ese momento no se tenía tanto conocimiento hasta que digamos que lo confirmó quien fue la madre de la energía nuclear o la madre de la fisión, perdón, en ese momento fue Lisa Meitner, que ni siquiera fue considerada para los premios Nobel. Entonces, al reafirmar esta teoría, se pudo dar lugar a lo que era el incremento de la energía calorífica al combinar estos átomos de específicamente elementos inestables o radioactivos como lo que es el uranio o el plutonio, ¿sí? En cambio, que la diferencia con la fusión es la unión de núcleos para formar uno más grande, ¿sí? Y todo esto se da también, en el caso de la fusión, a mayores cantidades de presión y de temperatura. Hay dos tipos de uranio, para que también quede claro, al realizar esta reacción de fisión. El uranio 238, que en ese momento fue el que les dije que se ha utilizado muchísimo, o sea, es abundante en la naturaleza, el 99% de él está en esta tierra, y puede generar una reacción que provoca energía calorífica. Y hay otro que se llama uranio 235, que solamente hay 0,7% de su presencia en la Tierra, que es el que tratan de buscar por todos lados los países, y que ese naturalmente genera la reacción de fisión. De hecho, en una plática en 2018, Irán estuvo muy inmerso, ¿verdad?, en tratar de buscar, o sea, como está bastante seguro de que va a encontrar este uranio 235, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el papel del ingeniero químico en la manipulación del átomo? Básicamente desde la síntesis, ¿sí? Desde la manipulación de este tipo de elementos inestables como el uranio, como el plutonio, para poder generar, no estoy hablando ya de bombas atómicas, que en su momento pues fue otro tipo de descubrimiento, otro tipo de invención, pero sí se puede dar lugar a lo que es aplicaciones como por ejemplo la medicina también. Por eso es que hoy en día contamos con distintos equipos o herramientas que pueden darnos pues imágenes de nuestro cuerpo como los rayos X, ¿sí? Y es una exposición muy poca a la radiación, ¿ok? Es un mito que ustedes crean, o que la gran mayoría crea, que la exposición a la radiación nos va a matar, ¿sí? Evidentemente, la radiación siempre va a buscar células vivas para tratar de deteriorarlas, pero esto no es posible con este tipo de energías limpias, ¿sí? Y más en el desarrollo, en el caso de la formación de un ingeniero químico, porque evidentemente a lo largo de lo que es su formación se va dando cuenta cómo es el cuidado en una planta nuclear, ¿sí? Y como dije, es un amplísimo conocimiento el que hay que dominar para poder trabajar en una de estas plantas. De hecho, cuando estudiamos en la universidad, es como pues podemos decir de las metas más altas que nosotros podemos ponernos, estudiar en el área de energía nuclear, y no por subestimar las otras áreas, sino porque son de las menos demandadas y también de las más largas de estudiar y de dominar, ¿sí? Entonces, el hecho de convertir básicamente elementos en energía y donde el protagonista sea el ingeniero químico, es, es como poder decir que es el poder, es el que maneja el poder de lo invisible, ¿sí? Porque nosotros no podemos visualizar los átomos, ¿ok? Podemos señalar incluso otras áreas que hoy en día también son muy bien pagadas, como la petroquímica. Sin embargo, hasta el día de hoy, hasta dónde nos ha llevado el uso de combustibles fósiles, incluso hasta las mismas guerras, de que entre países han buscado tan solo tener poder, tener dominio sobre lo que es
pozos petroleros en distintos países, ¿sí? Entonces, básicamente, el dominio del átomo, ¿sí? Desde el estudio, desde la teoría hasta la práctica, es algo súper complejo, súper interesante, pero es el llevar a cabo una transformación de la materia, una transformación de la energía, todo en uno mismo, y que hasta los mismos físicos en algún momento tuvieron que compartir con nosotros como ingenieros químicos y con los mismos matemáticos, ¿sí? Entonces, podemos iniciar buscando alternativas de energía, como lo que es la energía nuclear, para tratar de sopesar lo que en un futuro, sin dudarlo, se va a venir, que es el fin del uso de los combustibles fósiles y que en algún punto también, valga la pena mencionar, va a ser muy bien remunerado, ¿sí? Ahora, la energía nuclear en sí, es cierto, ha generado un debate ético debido a lo que es el riesgo de su uso, pero también trae consigo un gran número de beneficios al ser humano. Este debate ético siempre se ha dado por lo mismo de la ignorancia del tema, ¿sí? Cuando hay una falta de conocimiento, cuando hay una falta de inteligencia, siempre va a resonar más, siempre va a hacer más ruido, ¿no? Entonces, siempre va a haber un riesgo al trabajar con distintos tipos de reacciones químicas, desde la más sencilla en un laboratorio, ¿sí? Hasta la más compleja en un reactor nuclear. Pero, como mencioné hace rato, dentro de las mejores aplicaciones que ha tenido en la medicina, la renovación de energías y la industria, ¿sí? Ahora podemos hablar un poco acerca también de las estadísticas de las energías limpias al día de hoy. La energía nuclear contribuye hoy en día con casi el 11%, que de hecho es más el 10.5% de toda la generación de electricidad en el mundo, porque solamente hay 443 reactores en operación. Estados Unidos, Francia, China, Rusia, Corea del Sur, la India, Canadá, Ucrania, el Reino Unido y Japón, en ese orden, cuentan con el mayor número de centrales nucleares, ¿sí? Y como dije, una parte de desmentir el uso de la energía nuclear es que, por ejemplo, la medición, ni siquiera hablemos de la radioactividad, la medición en sí de lo que es la reacción en cadena, que como dije son el choque de neutrones para poder pues incrementar otros neutrones y poder generar más y más y más energía, se mide en petabecquereles, ¿sí? Nosotros sabemos, o bueno, yo ignoraba en algún punto que el uso o de la medida del petabecquerel en algún punto decían que, por ejemplo, la planta de Chernobyl llegó a medir hasta 400 petabecquereles, ¿sí? Ahora, cuando decimos peta, es hablar de 1 millón de millones, ¿sí? Becquereles, que es la medida en la cual, como les digo, se van expandiendo, se van incrementando el número de neutrones de un elemento, ¿sí? Que como dije, el océano es de los que más tiene la contaminación de radioactividad. Entonces, en algún punto, el incremento de estos, al ser visualizado en las estadísticas, por ejemplo, de Chernobyl o incluso en Fukushima, que tiene, creo que, como 20 betabecquereles, son todavía menores, están muy limpios, a pesar de los desastres y las guerras que han llegado hasta allá de radioactividad, porque se han enfocado mucho en tratar de limpiar lo que es la radiación y aparte es limpia en sí la energía, ¿sí? Entonces, no hay que minimizar que la contaminación, por ejemplo, que se ha dado a partir de los combustibles fósiles, que uno dice hoy en día, ya que es la capa de ozono, pudiera sopesar un poquito con lo que es el empleo de este tipo de energías limpias, entre ellas la energía nuclear, ¿sí?
Y bueno, este es un porcentaje, bueno, la distribución porcentual del consumo mundial de energía nuclear por país, en este caso un poquito acerca de lo que les mencionaba. Estados Unidos es el que abarcaría, digamos, su mayor porcentaje, y de ahí China, después le sigue por Francia, y bueno, todos estos otros países que ya mencioné, tienen un empleo, digamos, fuerte en comparación, por ejemplo, con acá el continente americano, pero están como introduciéndose un poquito más en lo que es el empleo de la energía nuclear. De hecho, en algún momento, incluso Suecia le quiso echar la bolita a lo que fue lo de la planta de Chernobyl, cuando pasó el accidente, cuando ella creo que fue desde 1900, cuando fue, sí, desde 1970 rechazó el uso de la energía nuclear, ¿sí? Ahora, ¿qué aporta en sí la ingeniería química a tu futuro? Los ingenieros químicos adquieren una multiplicidad de habilidades y competencias. Entonces, la clave de la ingeniería química es la flexibilidad, la formación basada en matemáticas, física, química e ingeniería, pero también en seguridad y medio ambiente, que es una parte que se cubre dentro de esta área que ya mencioné. Hay entrenamiento en la realización de experimentos físicos sofisticados, los últimos en desarrollos computacionales y el uso de plantas piloto de gran escala. Y bueno, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, alguna inquietud. Parece que no. Doctora Isi, muchísimas gracias. No sé si tengas algo más o quieres que demos por finalizada la charla. No, yo creo que con esto sí, pues es todo por la, perdónenme, por la charla del día de hoy. Les Mm, agradezco mucho su atención No, a ti y hay una muchísimas disculpa. gracias. No, sabemos todo el esfuerzo que tuviste que hacer para poder hablar. Muchísimas gracias. Y queremos darle también las gracias a la vice Alma. Cualquiera de los que estén en este momento, si tienen alguna inquietud independiente de esta charla, que quieran saber algo sobre la universidad o sobre el programa de ingeniería química, podemos abrir una sala para que ustedes puedan participar. No sé si quieran levantar la mano y levantando la mano, Carlos les puede asignar una sala para que puedan aclarar algunas inquietudes con respecto a la universidad. Charlie, tienes, porfa, puedes abrir eh, la sala. Listo. Está abierta. Simplemente levantan la manito y los voy asignando. No hay ningún problema. Ok. Entonces, para dejar descansar a la doctora Isi, la vamos a despedir. Muchísimas gracias por habernos dado esta charla tan interesante el día de hoy y esperamos seguirte molestando en el futuro. Pero gracias a ustedes por haberme invitado. Espero que estén muy bien y espero que también les haya gustado un poquito de esta plática. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Gracias, Isi. Gracias, Mónica. Gracias, Nos vemos doctora. pronto. Pronto. Gracias, Vice. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, si alguien entonces...